La Ventana, con Carlas Francino. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contenta. ¿Has estado escuchando la conversación con Gonzo antes y con Mara y con...? Un ratito, sí. Un ratito, sí. Habéis hablado de un soplador de algo, sí, ¿no? Sí, no, lo que ha pasado... No la líes, ¿no? Lo que ha pasado en la hora anterior de Ventana es un ejemplo muy claro de lo que es la vida de verdad. Que de repente estás en una cosa y saltas a otra, sí, claro. Y luego vuelves y giras y subes y bajas, más o menos como lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Pero eso es bonito. Sí, está eso muy bien. bonito. Y además estaba escuchando a Mara que hoy van de hermanos, ¿no? Sí. Y de lo que vamos a hablar también tiene algo que ver con hermanos. ¿Ah, sí? Sí. Pues venga, vamos, va. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hermanos, dice Nieves. A ver si lo situamos un poco el contexto. Turquía es protagonista desde hace semanas del tablero internacional por su ofensiva militar contra los kurdos en territorio sirio, ya lo saben. Una ofensiva que ha podido llevar a cabo con el beneplácito de Rusia y después de que Estados Unidos retirase sus tropas en una insólita decisión, una más, del imprevisible Donald Trump. Y todo esto está sucediendo bajo la presidencia de Tayyip Recep Erdogan, que lleva bastante tiempo empeñado en que el país recupere, entre otras cosas, sus esencias religiosas. En lo de encarcelar opositores y cerrar periódicos ya no me meto hoy, pero insisto en lo de la religión porque es que Turquía no siempre fue así. Y hoy recordamos al hombre que lo hizo posible. Exactamente. A ver, además no sé si os recordaréis, Carla, Roberto, hace no mucho, fue a principios de este año cuando hacíamos la versión reducida de acontecidos varios, recordábamos aquel día en el que la ciudad de Constantinopla pasó a llamarse Estambul, ¿no? Sí. Bien. Pues bien, ese cambio del nombre de la ciudad fue una de las muchas consecuencias que trajo lo que ocurrió hoy en Turquía. El 29 de octubre de 1923 se proclamó la República y se nombró presidente del nuevo Estado moderno a Mustafa Kemal, más conocido, todo el mundo lo conoce como Atatürk, significa padre de los turcos, ¿no? A tomar vientos definitivamente lo poco que quedaba del antiguo y retrógrado Imperio Otomano, ¿no? Un hombre empezaba a regir el país y ni Dios ni leches. Fuera la religión de la política, más educación, más mirar hacia Europa. Bueno, aquello fue un petardazo, porque Turquía se convertía en el primer régimen republicano del mundo islámico. La locura. Inimaginable tales signos de modernidad en un país musulmán hace casi 100 años. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight, on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople, so if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Hoy estamos hablando y estamos recordando el día que llegó la República a Turquía, pero por situarnos, ¿qué régimen político había hasta entonces? Pues verás, hasta 1923 Turquía era un califato, y ahí mandaba un sultán, o sea, un monarca absoluto, el mandamás político y religioso, un cargo que se iban pasando entre parientes y siguiendo la costumbre aquí viene lo del hermano del fratricidio, o sea, matar a tus hermanos. Esto lo contamos al final, pero bueno, no es para... una palabra contundente y complicada, decir fratricidio. Fratricidio. Nunca sabes si lo dices bien, además, o si has metido una R de más en alguna parte, ¿no? Fratricidio. Bueno, como te decía, lo contamos al final pero bueno, vamos a alucinar de cómo funcionaba la sucesión de sultanes en Turquía hasta 1920. Te lo cuentan y no te lo crees. Pero el caso es que Turquía era un califato medieval con un sultán al mando. ¿Pero cómo fue posible llevar a cabo un cambio tan drástico? Casi de un día para otro, en un país que estaba muy anclado a la tradición, ¿no? Por lo que cuentas. Pues como a veces hay que hacer las cosas con determinación, o sea, diciendo hay que hacerlo y se hace. Y en este caso hubo una determinación fuera de lo común y teniendo muy claro lo que había que hacer para transformar un país viejuno y tradicional dirigido por sultanes nulos para gobernar, porque gobernaban solo por méritos de nacimiento, ¿no? En una república había que transformar todo eso en una república próspera y moderna, ¿no? Y sobre todo, lo que había que hacer era saber mirar más allá de tus propias narices y saltándote tus tradiciones, que son las que te impiden avanzar a veces, ¿no? Porque el mundo había cambiado. A ver, es que Europa había cambiado. Hablamos de 1923. Hacía 5 años que había acabado la Gran Guerra y Turquía había luchado, vaya por Dios, en el bando equivocado. Había estado con los alemanes. El califato de Turquía perdió muchísimo. Perdió territorio, prestigio, poder. El país
estaba hecho un desastre y encima humillado por las grandes potencias. Italia, Francia, Reino Unido se repartieron Turquía. O sea, parecía que Alá estaba de parte del enemigo. Cheri, te quiero, Cheri, yo te adoro, como la salsa del pomodoro. Cheri, te quiero, Cheri, yo te adoro, como la salsa del pomodoro. Hoy tenemos una banda sonora realmente interesante en Acontece que no es poco. Bueno, y en este escenario que dibujaba Nieves es donde emerge la figura de Ataturk. Ahí estaba Mustafa Kemal Ataturk, que dijo: a ver cómo arreglamos este desbarajuste, que estamos en el siglo XX y parece que no hemos salido del XVI. Hay que avanzar. Y con un sultán medieval en el poder y rebozándonos en la nostalgia de lo que hemos sido, en vez de trabajar para lo que queremos ser, pues que no vamos de aquí ahí enfrente. Y Ataturk se puso a hacer política. Primero, sentarse a hablar con las potencias europeas sin hacerse daño y renegociar las condiciones que tuvo que aceptar Turquía tras la Primera Guerra Mundial. Se marcaron nuevos límites territoriales, que es la Turquía que conocemos ahora más o menos, ¿no? En segundo lugar, una constitución que deje clara la soberanía nacional. Vale. Tercero, el sultán que se calle y se acueste. No. Y ya veremos qué hacemos con él. No está mal. Cuarto, república como forma de gobierno. Quinto, la creación de partidos políticos. Y venga, a currar. Todo eso fue lo más inmediato. Sí. Pero luego vendría más, ¿no? Habría más cambios. Sí. Ahí, eso fue nada más empezar. Ataturk le dio la vuelta al país como a un calcetín. Vamos a ver también que lo mismo hay alguien al otro lado. El señor Ataturk tampoco es que fuera un santo y ahora estaríamos criticando muchos de sus métodos, ¿eh? Pero bueno, sí fue el tipo que se operó de miopía y miró un poco más allá. El que dijo en voz alta: oye, que ya no somos lo que éramos, que no somos el temible y poderoso imperio otomano de esos que iban con el sable en la boca. Tenemos que ser europeos. Y los cambios que empezaron a partir de entonces fueron los siguientes. Abolición del califato. El sultán Mehmed VI al exilio, a seguir haciendo lo que hacía, nada. Introdujo el alfabeto latino en lugar del árabe, para que los turcos también pudieran entenderse con el resto de europeos. Claro, que es lo suyo. Claro, adoptó el calendario gregoriano, porque es que estaban con el islámico. Ni siquiera el islámico, era uno que se llamaba el Rumi, ¿no? Pero bueno, impuso la monogamia, se acabó el derecho a tener varias esposas. Y ojo, sufragio universal. Las mujeres ya podían votar. Fíjate. En los años 20 Fíjate. del siglo XX, esto era una locura, no ya en Turquía, en Europa. Aquí tenemos otro ejemplo, otro argumento, por si faltaban, para confirmar la importancia que tiene conocer la historia y contarla y compartirla y difundirla bien. O sea, resulta que las mujeres en Turquía pudieran votar, por ejemplo, mucho antes que las españolas. Sí. Pero mucho es mucho. Mucho. Y no solo las españolas. Y mucho antes que la francesa. Hoy miramos a Turquía y pensamos, bueno... Sí, claro, no te lo puedes creer, Ya. ¿no? Bueno, pues votaron antes que las españolas, votaron antes que las francesas y votaron antes que las británicas. ¿Eh? Las británicas ya votaban, pero solo si tenían más de 30 años, ¿eh? Pero bueno, sí es cierto. Que no les pillara jovencitas. No, exactamente, sí, porque decían que antes de los 30 años, decían las británicas, no tenían cabeza no había para madurado. votar. Sí. Qué barbaridad. A ver, más cambios que impuso Ataturk. El día libre de trabajo ya no iba a ser el viernes, que era el día de oración para el musulmán. Ahora el día libre era el domingo. Hombre, no para que fueran a misa, evidentemente, sino para seguir el ritmo laboral europeo. Por meterse, Ataturk se metió hasta en la forma de vestir. Prohibió el fez, es el gorrito este rojo Sí, con una borlita sí. colgando, ¿no? Bueno, acabó con el nombre de Constantinopla y la rebautizó como Estambul para acabar con todas las connotaciones imperiales y religiosas que arrastraba esta histórica ciudad, ¿no? Es más, dijo, para acabar del todo, me llevo la capital a Ankara. Que esto es casi una pregunta de trivial. Todo el mundo se cree que la capital de Turquía Sí, es es Estambul. Estambul. Sí, pues te Este sale es así. un error sí que- frecuente, sí. Sí, no, pues es Ankara, ¿no? Ataturk se empeñó en tener una república laica y occidental y además no reparó en medidas. Fue desafiando la tradición a cada paso. Vestía con trajes occidentales, fumaba y bebía en público, como diciendo al Islam, ni caso, oye, que si os queréis tomar una copa, que os la toméis.
También te digo que lo mismo ¿Qué? de tanto predicar con el ejemplo, esto lo llevó a la tumba porque murió de cirrosis hepática. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Oye, Nieves, nos has contado muy bien la historia de Ataturk, pero el califato de Turquía, el de la sucesión por fratricidio, Quedó el fratricidio, es alucinante. Eso de los hermanos que decía. ¿cómo funcionaba esto? A ver, esto es muy bestia, A ver. muy bestia. A ver, allí estaba desde hacía siglos la dinastía Osman, ¿no? Osman, La que mandó sí, en sí, Turquía 600 y pico años. Desde finales del 13 hasta que llegó Ataturk en el 20, ¿no? La sucesión en esta dinastía no era como en los Austrias o los Borbones por primogenitura, Ujú, ¿no? Donde sí, sí. heredan los hijos varones, ¿no? En Turquía no. En Turquía los osmaníes dejaban que los hijos se fueran matando entre ellos y el que sobrevivía era el que llegaba a sultán. Ostras, pero- Y, sí, así Pero- de bestia, así de bestia. Y una vez que era sultán, tenía que seguir matando para que los nuevos hermanos que nacían no le disputaran el trono. Bueno, Hostia. el mayor fratricida fue Mehmed III, que se cargó a 19 hermanos. ¿m? Y tiró al Bósforo a 7 mujeres embarazadas que eran las concubinas de su padre. Ah, bueno. Antes de que parieran a más hermanos, las tiró a ellas, que estaban embarazadas, ¿no? Pero llegó un sultán al que le dio pena matar y cambió la ley. A partir de entonces no se les mataría, se les encerraría en lo que se llamaba la jaula de oro, que era una estancia en el palacio de Topkapi. Sí, esa maravilla. Una maravilla. Bueno, pero había una estancia de la que no podían salir los hermanos y pretendientes al trono en la vida. No les faltaba de nada, O sea, ojo, pero como- no se podían mover de ahí. Como emparedados. En una jaula de oro se llamaba, no les faltaba, encerraditos. Pero no podían salir nunca. No podían salir, para Porque nada. una de las condiciones es que no se podía derramar sangre, ¿no? Sí, bueno, no se para matar a los hermanos, el profeta Mahoma te impide que mates a nadie, entonces tenías que atarlos, te los podías estrangular Ya. con Ah, una... finamente. Sí, finamente, con una tira de seda podías ¿Y estrangular. si a alguno de los hermanos no le interesaba la lucha por el trono, palmaba igual o No, o sí, se no, podía no, retirar? O tú sea, ahí que aquí no hay nada negociable, aquí no se negocia. O sea, todos a una jaula de oro. Lo más grande es que el último sultán de Turquía, Mehmed, al que echó Ataturk, ese estuvo 56 años en una jaula de oro. Salió para mandar. ¿Qué clase de gobernante era ese? ¿Qué clase de Estuvo gobernante? 56 años encerrado. años encerrado en la jaula. Salió de allí para ser sultán. Ríete de la trinchera infinita. Sí, mañana vienen a Mañana, hablarnos justo. los directores y Antonio de la Torre, de la Sí. trinchera infinita. Mehmed VI subió al trono en 1918. Había qué estado barbaridad. 56 años encerrado en la jaula de oro. Y eso estaba dirigiendo un país. And it's not just my pride. It's just till these tears had dried. They try to make me go to rehab. I say no, no, no. Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana. La Ventana con Carlas Francino.